Dicen que el océano es el mayor cementerio del mundo. Y allí, en las frías profundidades del Atlántico Norte, descansa una tumba de acero colosal. Un gigante que prometía dominar los mares, símbolo de una nación en guerra, que en solo 9 días pasó de ser temido a ser perseguido, cazado y destruido sin piedad. Su nombre, Bismarck. La historia de este barco no es una historia de gloria, es una advertencia de cómo incluso el arma más poderosa puede hundirse por culpa de errores humanos, arrogancia militar y decisiones políticas que sellaron su destino antes de que su proa tocara el mar. En 1939, mientras Hitler desataba el caos en Europa, su maquinaria de guerra necesitaba más que tanques y aviones. Necesitaba dominar el mar. Y así, en el astillero Blohm y Voss de Hamburgo, nació el Bismarck, un coloso de 251 metros de largo, capaz de desplazarse a más de 30 nudos, con 8 cañones de 380 milímetros montados en 4 torretas dobles, acompañados por 12 cañones de 150 milímetros, 16 antiaéreos de 105 milímetros y una espesa coraza de 320 milímetros en el cinturón blindado. Tenía capacidad para transportar más de 3.000 toneladas de combustible, una autonomía de más de 8.000 millas náuticas y una tripulación de alrededor de 2.200 hombres. Era, literalmente, una ciudad de guerra flotante. Sus sensores ópticos, telémetros y dirección de tiro eran avanzados para la época, y su sistema de radar ZTAC le permitía detectar enemigos más allá del alcance visual. Pero el Bismarck tenía una misión clara: no enfrentarse directamente a flotas enteras, sino atacar convoyes mercantes británicos, cortar suministros y sembrar el caos en el Atlántico Norte. Su diseño y su logística estaban pensados para golpear y desaparecer. Pero eso no fue lo que ocurrió. Mayo de 1941. El alto mando alemán lanza la Operación Rheinübung. El Bismarck zarpa junto al crucero pesado Prinz Eugen. Su objetivo, atravesar el Atlántico, evitar las patrullas británicas y empezar la caza de convoyes. A bordo del Bismarck viaja el almirante Günther Lütjens, comandante de escuadra, y el capitán Ernst Lindemann. Mientras Lütjens cumple órdenes con frialdad, Lindemann siente una responsabilidad casi personal por su barco. El 23 de mayo, al cruzar el estrecho entre Islandia y Groenlandia, ambos buques son detectados por cruceros británicos. Ya no hay marcha atrás. La mañana del 24 de mayo de 1941, a las 5:53, comienza el infierno. Desde el horizonte emergen 2 sombras británicas. El legendario El Hood, Orgullo de la Royal Navy, abre fuego primero. Pero los británicos cometen un error táctico. Se acercan en ángulo estrecho, lo que limita el uso de sus baterías traseras. El Bismarck, en cambio, maniobra para usar todas sus piezas y a las 6 de la mañana dispara una salva completa. Uno de esos proyectiles impacta en el Hood, penetra su blindaje inferior y detona el almacén de municiones. El barco literalmente explota. Una columna de fuego y acero se eleva al cielo. En menos de 3 minutos, el Hood desaparece bajo el agua. Solo 3 marineros sobreviven de más de 1.400. El Prince of Wales también es alcanzado y tras recibir varios impactos, se retira con daños. Pero el Bismarck no sale ileso. Uno de los proyectiles británicos daña su tanque de combustible de proa. El buque pierde miles de litros de diésel y queda con autonomía reducida. Ahora, su única opción es buscar refugio en Francia. Y los británicos, enfurecidos, no piensan dejarlo llegar. Churchill da una orden que pasará a la historia: Sink the Bismarck. Hundid al Bismarck, cueste lo que cueste. La Royal Navy moviliza 8 acorazados, 2 portaaviones, 11 cruceros y 21 destructores. Una flota colosal, solo para cazar a un barco. Durante 2 días, el Bismarck intenta evadirlos. Se separa del Prinz Eugen, cambia de rumbo, cruza por zonas de tormenta, pero nada sirve. El 26 de mayo, un avión torpedero Fairey Swordfish
construido en madera y lona, lo encuentra. Bajo fuego antiaéreo, el avión lanza un torpedo que impacta justo en el timón del Bismarck. Ahora el barco no puede maniobrar, queda girando en círculos en medio del Atlántico. Los británicos ya saben que el final está cerca. En la madrugada del 27 de mayo, los acorazados Rodney y King George V lo alcanzan. A menos de 20 kilómetros, abren fuego. El Bismarck responde con sus cañones principales, pero sus sistemas de control de tiro ya están dañados. Durante más de 90 minutos, el Bismarck recibe más de 400 impactos. Sus torretas son destruidas, su torre de mando es pulverizada, los incendios se descontrolan, el agua entra por todas partes y aún así, no se rinde. A bordo, los últimos marineros luchan entre llamas, escombros y cuerpos mutilados. Muchos corren a abrir válvulas de fondo para evitar que el barco caiga en manos enemigas. El Bismarck, incapaz de hundirse por fuego enemigo, es finalmente autohundido por su propia tripulación. A las 10:39, desaparece bajo las olas. De los más de 2.200 tripulantes, solo 100 décadas después. En May 19, 1790, el explorador Robert Ballard, el mismo que encontró el Titanic, localizó el pecio del Bismarck a casi 50 metros de profundidad. El casco estaba sorprendentemente intacto. No había sido destrozado por los cañones. Había sido abandonado por decisión propia. El Bismarck fue una obra maestra de la ingeniería, pero también un monumento al error estratégico, a la arrogancia del poder y al coste humano de las guerras decididas desde despachos lejanos. Porque este barco no fue vencido por enemigos más fuertes, ni por falta de armas. Fue vencido por una cadena de decisiones mal calculadas, de órdenes suicidas y por una nación que sobreestimó su poder e infravaloró la respuesta de sus enemigos. El Bismarck murió solo, rodeado, traicionado por el destino. Y aunque su silueta de acero yace en el fondo del océano, su historia sigue recordándonos que ningún arma, por poderosa que sea, puede escapar de la voluntad de quienes se niegan a caer. El Bismarck fue una obra maestra de la ingeniería, pero también un monumento al error estratégico, a la arrogancia del poder y al coste humano de las guerras decididas desde despachos lejanos. Porque este barco no fue vencido por enemigos más fuertes, ni por falta de armas. Fue vencido por una cadena de decisiones mal calculadas, de órdenes suicidas, y por una nación que sobreestimó su poder e infravaloró la respuesta de sus enemigos. El Bismarck murió solo, rodeado, traicionado por el destino. Y aunque su silueta de acero yace en el fondo del océano, su historia sigue recordándonos que ningún arma, por poderosa que sea, puede escapar de la voluntad de quienes se niegan a caer. Y es que al final, el Bismarck no fue hundido solo por cañones o torpedos. Fue hundido por el eco de una guerra que consumía todo a su paso, donde los héroes y los villanos a menudo vestían el mismo uniforme, y donde la muerte llegaba con la frialdad del acero y la indiferencia del mar. Hoy, el Bismarck reposa a casi 5 kilómetros bajo la superficie, cubierto por algas, polvo y silencio. Pero su historia todavía resuena. En cada aula donde se estudia historia naval, en cada joven oficial que aprende que la tecnología no reemplaza al juicio, y en cada documental, cada video, como este, donde recordamos que la guerra no perdona la arrogancia ni la desmesura. Quizá eso sea lo más trágico